¿Sabías que Venezuela fue atacada por submarinos de los nazis? Y es que hablar de la Segunda Guerra Mundial parecería un capítulo de la historia alejado de América Latina. Sin embargo, en 1942, Venezuela conoció de cerca el poder de los submarinos de ataque del Tercer Reich. Fue la primera agresión alemana en territorio americano. Entre los años 1942 y 1944, se hundieron en el Caribe venezolano 76 barcos. Hablemos de la Operación Nuland, la cual tenía como objetivo el hostigamiento o interrupción del tráfico de buques petroleros de los aliados, especialmente el tráfico de los tanqueros, que con el preciado petróleo se dirigían desde el lago de Maracaibo hasta refinerías de las en ese entonces Antillas holandesas, Aruba y Curazao. De acuerdo con diversos archivos históricos, los buques venezolanos contribuían a suministrar petróleo a países que a su vez distribuían combustible a varias naciones del bloque de los aliados, la oposición de Adolfo Hitler, dándoles así una ventaja de avanzada. El objetivo principal de esta operación era evitar que Gran Bretaña siguiera abasteciéndose de suministros vitales para continuar con sus esfuerzos bélicos contra Alemania. Venezuela jugó un papel clave como proveedor principal de petróleo a los Estados Unidos y al Reino Unido, y esta situación colocaba al país sudamericano en una posición privilegiada, pero sujeta a riesgos y amenazas. Pero, por si aún te preguntas, ¿por qué Venezuela? Para que nos quede más claro, en ese momento el 64% del petróleo que utilizaban los aliados procedía de Venezuela, así que hace 82 años aproximadamente, el comandante de la Fuerza Submarina Alemana, el almirante Karl Dönitz, ordenó el inicio de la Operación Nuland, así que Alemania ordenó a cientos de submarinos conocidos como U-Boats salir desde la Francia ocupada y desplegarse por el Océano Atlántico para atender la situación en el Caribe venezolano y detener así el apoyo de las fuerzas aliadas. Durante la madrugada del 16 de febrero comenzó el ataque. Primero cayó el buque Tía Juana, en el que fallecieron 17 de los 25 tripulantes. Después, el Monagas fue hundido y el total de su tripulación perdió la vida. Eran 31 marineros, entre los cuales se encontraban ingleses, chinos, noruegos, griegos y venezolanos. Según el investigador Luis Garach, la totalidad de las unidades que atacaron las costas caribeñas fue de 28 submarinos en 152 incursiones, siendo 36 de estas directamente contra Venezuela. En tanto, en aquella época Venezuela solo contaba con 2 barcos de guerra. Uno de ellos consiguió acercarse a 3 millas náuticas del submarino alemán agresor y logró presenciar las siguientes explosiones que duraron alrededor de 3 horas. Un diario tituló la reseña como Hombres de Hierro, porque aunque desprovistos de armas para atacar submarinos, aún así lograron rescatar sobrevivientes arriesgando gravemente su vida en esa oscura madrugada, iluminada tan solo por las llamas de los tanqueros torpedeados. Por otra parte, estos actos provocaron una reforma a la ley sobre actividad de extranjeros en territorio venezolano. Investigaciones posteriores determinaron que más de unos 800 ciudadanos de nacionalidad alemana que mantenían actividades de apoyo al partido nazi en territorio venezolano fueron detenidos en campos de concentración en los estados Lara y Trujillo. Y aparentemente los documentos oficiales sobre estos campos fueron destruidos en el siglo XX, pero los testimonios periodísticos dan fe de la existencia de estos. Posteriormente, finalizada la guerra, los recluidos por sabotaje fueron deportados del país. Así que, como tantos episodios de la historia, la presencia de submarinos nazis en las costas venezolanas y su agresión contra nuestros buques y marinos, así como la consecuente pérdida de vidas, se van olvidando y desdibujando en el tiempo. Sin embargo, sus familias no olvidan, por lo cual es justo y necesario conmemorar este hecho de nuestra historia. ¿Y tú? Cuéntame,
¿Conocías ya la participación que tuvo Venezuela y su petróleo como manzana de la discordia en la Segunda Guerra Mundial? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado este video, te invito a dejar un like para que el algoritmo haga lo suyo y por supuesto a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de más contenido. Yo soy Kat de Relatos con K y eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos la próxima.